Bendecido día en el Señor. En este nuevo comienzo de semana nos encontramos con ustedes, mis hermanos, para compartir la palabra de Dios, para compartir el Evangelio del día. Nos queremos colocar delante de la Santísima Trinidad y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy compartiré con ustedes la primera lectura. Es importante para acompañar el Evangelio de este día. Del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel le dijo a Saúl: te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó: ¿qué te dijo? Samuel prosiguió: aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: ve y destruye a esos pecadores. Hazle la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor? Y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagrada al Señor. Saúl le respondió a Samuel: no, yo obedecí al Señor, llevé a cabo la expedición que Él me ordenó. Traje cautivo a Gat, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó del botín lo mejor de las ovejas y los bueyes, para sacrificarlos al Señor nuestro Dios en Gilgal. Pero Samuel le replicó: ¿crees tú que el Señor le agrada más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería, y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en esta nueva semana que comienza, se nos presenta este Evangelio de San Marcos, donde los fariseos y los discípulos de Juan le preguntan al Señor por qué sus discípulos no ayunan, ¿sí? ¿Por qué no cumplen las costumbres que el pueblo siempre ha mantenido? Y Jesús les dice: lo que pasa es que ellos están de fiesta, están con el novio. Y les pone una comparación, entonces no lo pueden hacer. Llegará el momento en que ya el Hijo del Hombre no esté y ellos entrarán en el ayuno y en la oración constante, ¿no? Lo importante de este pasaje es lo último que termina diciéndonos: nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo. Si pensamos acercarnos a Jesús,
tenemos que tomar la decisión de cambiar de vida y ser coherentes y ser radicales en cambiar de vida. Porque el Señor nos llama como pecadores para un tema de conversión, pero nos pide que por lo menos tengamos la intención de cambiar, de intentar cambiar. Y eso sí lo podemos hacer. Que podamos ir fallando y nos podamos caer en ese camino y en esa intención de fallar, el Señor conoce de qué estamos hechos y eso está bien. Pero yo no puedo pretender seguir siendo la misma persona con mis vicios, con mis pecados, con mi inmundicia y que el Señor me llene de bendiciones. Porque el Señor lo dice claramente, ¿sí? Un parche de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja. Sencillamente, en vez de hacerle un bien, termina haciéndole un daño. No solamente porque termina ofendiendo a Dios, mucho más gravemente, sino que le termina haciendo mucho más daño a su alma. De hecho, por eso San Pablo en una de sus cartas dice: el que come y bebe indignamente del cuerpo y la sangre de Cristo, para su propia condenación come y bebe del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Nos quiere decir que tenemos que examinar nuestra conciencia e ir con un corazón contrito y arrepentido al banquete pascual. Decir: Señor, yo estoy aquí. Y yo lo dije en un evangelio, lo dije creo que en el evangelio pasado, que puede pasar de que yo acabo de ir de misa con una condición de convertirme y de pronto termino pecando al salir de misa, pero no lo estás haciendo premeditadamente, tú no estás manipulando a Dios, tú vas con tu fragilidad delante de Dios y esta es la lucha continua y eso es muy diferente, ¿sí? ¿Y por qué decidí leer la primera lectura? Porque la primera lectura nos muestra mucho de lo que el Señor nos pide. A veces nosotros tomamos decisiones y creemos que esas son las decisiones, pero el Señor te pide una cosa. No te pide que haga otras, te pide una en específica. Y cuando Samuel habla con Saúl, que era el rey de Israel en aquel entonces, él le reclama porque él no le hizo caso. Y se justifica en que el pueblo fue que tomó del botín de los amalecitas y le dice que el botín lo terminaron utilizando para ofrecerle un holocausto a Dios. Y Samuel lo corrige, ¿sí? ¿Crees tú que el Señor le agrada más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? Mire esta palabra tan hermosa. Nos pide obediencia, y eso es lo más difícil y lo que más nos cuesta por el tema de la soberbia. Y yo lo he dicho en otros pasajes. Le exigimos a nuestros niños obediencia, a nuestros hijos que sean obedientes, pero nosotros como adultos no les mostramos con nuestros actos coherencia para exigirles obediencia a ellos. ¿Sí? ¿Cómo tú le dices a un hijo: no te emborraches, no bebas, si tú mantienes borracho? ¿O cómo te le dices tú a una hija que se comporte decorosamente como toda una dama, si tú no lo haces? Entonces, es incoherente totalmente el comportamiento. Y vuelvo y les digo, somos imperfectos y podemos equivocarnos, pero una cosa es que haya una recta intención del corazón para yo acercarme a Dios y que en ese camino me caiga, falle, vuelva y me pare, pero siga mirando al Señor con mi recta intención de querer hacer su voluntad. Eso es totalmente diferente a que yo, en mi mala vida, en mi vida de pecado, quiera que el Señor me cubra con su sombra, me proteja y me guarde. Les voy a poner un ejemplo que en estos días estaba viendo por ahí un capítulo de
Pablo Escobar, el patrón del mal. Y él era devoto del Niño Jesús de Atocha. Y se persignaba, y se santiguaba, y iba a misa. O sea, yo no soy nadie para condenar la vida de nuestro hermano, ¿no? Y cuando estuvo aquí, pero era más visible su maldad y su pecado y su locura, y querer ir a buscar a Dios que lo bendijera. Sucedió muchas veces con narcotraficantes o con sicarios que se persignaban y le pedían a la Virgen que les permitiera matar a su víctima. Por Dios santo, ¿qué estamos haciendo? Y hacia eso se refiere este evangelio. Aquí lo dice lo dice claramente. Dice, yo no puedo colocar un vino nuevo. El vino nuevo es ese derramar del Espíritu Santo en un hermano en su condición vieja, pecadora, que no quiere cambiar, que quiere seguir haciendo lo mismo, pero quiere que Dios le sirva, como si Dios fuera su esclavo o como si Dios fuera manipulable. Y no es así, y así no funciona. Y aquí le dice por último a Samuel le dice, por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Después de haberlo escogido como rey de su pueblo, porque tenía unas virtudes, unos carismas, porque tenía una condición especial, Saúl termina desobedeciendo y alejándose del Señor. Y a muchos les terminó pasando. Le pasó a David, le pasó a Salomón, y a muchos reyes les terminó sucediendo esto. Dios los vio con buenos ojos, y estos hombres en algún momento se alejaron del Señor y lastimosamente se quedaron solos. Acerquémonos al Señor, permitámonos que seamos tela nueva, para que la acción del Espíritu Santo impregne en nosotros esa tela nueva de la acción del Espíritu de Dios y se quede ahí, que seamos unos odres nuevos, para que se derrame la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón y nos permita hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, los invito a que sigamos orando, meditando, acercándonos al Señor con una recta intención del corazón, queriéndolo hacer de verdad. Si fallamos, no importa, pero que sea una recta intención del corazón. Y así el Señor irá trabajando en nuestras vidas. Queridos hermanos, los sigo invitando para que compartamos este mensaje de YouTube, Edwin Andrés López, con los demás hermanos. Suscríbanse, denle like a la campana, apóyennos en este tema de evangelización. Haremos prontamente, tendremos algunas sorpresas por ahí con este canal para llegarle más a nuestros hermanos y que nuestros hermanos se sientan llenos de la palabra del Señor. ¿Sí? Los invitamos a la misa, a los sacramentos, a acercarnos a la oración en comunidad. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan un nuevo y hermosa semana en el Señor.